Bueno, vamos a dar inicio a este tiempo. Y bueno, bienvenido a Casa de Reino, ¿no? Qué bueno que te conectas, qué bueno que estás aquí. Y bueno, si te toca escuchar este mensaje, qué bien. Dios tiene una palabra para nosotros el día de hoy, ¿no? Dios, aunque regresamos a nuestras conexiones de Zoom, de estando en casa, Dios no se detiene. Dios tiene una palabra importante. Dios tiene una palabra poderosa el día de hoy. Y bueno, es un gusto estar aquí, es un gusto poder compartir, ¿no? Poder estar, compartiendo la palabra el día de hoy. El día de hoy te quiero hablar, ¿no? Vamos a entrar ahora sí que directo a la palabra. Y te quiero hablar, ¿no? En los siguientes minutos sobre la importancia del carácter, ¿no? En un tiempo, en estos tiempos, ¿no? Que estamos viendo tantas cosas que no mirábamos antes, ¿no? Que no habíamos visto. Dios nos está llevando, ¿no? A poner nuestra atención en la importancia del carácter. Vamos a desmenuzar, vamos a explicar, aclarar, ¿no? Todo esto y vamos a poder entender la necesidad que tenemos de desarrollar un carácter. No cualquier carácter, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Sino un carácter. Ahora, en ocasiones, vamos a ver qué es lo que no es carácter, ¿no? El carácter en ocasiones lo asociamos con algo negativo, ¿no? Lo asociamos con algo que no es tan bueno. Decimos, bueno, es de mal carácter. Sacó el mismo carácter que su madre, o sacó el mismo carácter que su papá. No, es de un carácter fuerte, es de un carácter negativo. No, y lo asociamos, ¿no? Muchas veces el carácter con la personalidad o el temperamento. Pero el carácter no es algo negativo necesariamente, no, el carácter no es algo malo precisamente. Pero sí el carácter es algo que se necesita desarrollar, es algo importante en la vida y el diseño de todos. No, el carácter es algo que necesita ser desarrollado, es algo importante y necesario en la vida de todos. Y quiero empezar con este versículo que lo hemos estado viendo. Que está en Efesios 4:13, lo hemos estado viendo en estas semanas. Y antes de llegar al 13 te quiero hablar de lo que dicen los versículos anteriores, ¿no? Y el encabezado de este capítulo dice el crecimiento de la iglesia. Y en los versículos anteriores habla de que Dios, dice, Él mismo constituyó, Él mismo preparó, Él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para la edificación de la iglesia. Entonces llegamos al versículo 13, que dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez. Te estoy leyendo la versión Reina Valera 2015. Dice, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Son palabras muy importantes. Dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Esto ya lo vimos, ¿no? La unidad de la fe. Mi fe tiene que ser paralela al conocimiento de Dios, ¿no? Y mi conocimiento de Dios tiene que ser paralela a mi fe. Tengo que dar los pasos de fe. Dice, hasta llegar a ser un hombre de plena madurez. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos alcancemos una unidad, hasta que todos alcancemos el pleno conocimiento, dice en otra versión, ¿no? Hasta ser un hombre maduro. En otras palabras, lo que vemos en este versículo es el proceso por el cual
una persona pasa para ser o para llegar a una madurez, para llegar a una medida, para llegar a una estatura, ¿no? Y todo esto dice a través de la iglesia. Constituyó un equipo, constituyó personas, ¿no? Con habilidades, constituyó personas, ¿no? Con regalos para que venga a edificar a la iglesia. Y es lo que dice este versículo, ¿no? En términos prácticos, en términos que podemos, ¿no?, entender, dice que Dios le dio habilidades a los hombres para formar personas con la fe y con el conocimiento de Cristo. Y este proceso irá aumentando hasta llegar a ser un hombre de plena madurez. Entonces, ¿cuál es el objetivo final? No, el objetivo final es llegar a una madurez, llegar a una estatura, llegar a una medida. No, una palabra que se repite aquí constantemente en este versículo es hasta. No, y esto es lo que está marcando, son procesos, está marcando tiempo, ¿no? Constituyó a personas hasta que, para que venga a edificar, hasta que lleguemos, hasta que, y como un objetivo final, llegar a una medida, llegar a una estatura, llegar a una madurez, ¿no? Implica tiempos, procesos. Ahora, una verdad, la madurez no te la dan los años, ¿no? Porque hay personas que tienen sus años en la bolsa, ¿no? Y no necesariamente son personas maduras. La madurez no te lo da los años. No puedes tener los años que tú quieras y no necesariamente eres una persona madura. Podemos seguir parados, no tomando decisiones apresuradas, tomando decisiones. Ahora sí, decía un comentarista de fútbol, no pudiéndola acabar de maestro, la acabamos de kinder, ¿no? Tomando decisiones infantiles. Entonces, la madurez no necesariamente viene con la edad. Ahora, la madurez no te la da la experiencia, tampoco. Podemos estar como la canción, ¿no? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Una y otra vez, batallando con lo mismo, los mismos hábitos, teniendo los mismos problemas. No, entonces la experiencia no necesariamente te la va a dar la experiencia. No, la madurez, no te la va a dar la experiencia. Puedes pasar por cosas, puedes pasar por diferentes situaciones, pero no significa que vas a obtener una madurez de esas situaciones. Si no aprendes nada, si no tomas nada, bueno, va a seguir pasando. Vamos a seguir estancados en lo mismo. Vamos a seguir con el mismo problema, con el mismo hábito. Y es ahí donde nos quiere llevar Dios, a desarrollar el carácter para llegar a una madurez. ¿Cómo se llega a la madurez? Así, desarrollando el carácter, pero como te decía, no cualquier carácter. Ahí es donde pone Dios el interés. Ahí es donde debemos llegar a un desarrollo del carácter, ¿no? Para hacer llegar personas maduras. Ahora, madurez como significado es el estado de algo que alcanza su pleno desarrollo. ¿Qué es la madurez? Bueno, es el estado de algo que alcanza su pleno desarrollo. ¿Qué es lo que vemos en este versículo? Dice hasta que todos lleguemos a la estatura, ¿no? A la plenitud de Cristo. ¿Por qué es importante llegar a la madurez? ¿Por qué es importante, no? ¿Por qué tanto énfasis? Bueno, si sigues leyendo este versículo, sigue diciendo Efesios, para no ser como niños, movidos de un lado
para otro por todo viento de doctrina o por toda palabra pasajera. No, y en este tiempo que tantos acontecimientos, tantas cosas que están pasando, es importante desarrollar un carácter, no ser movidos, no ser, dice aquí, para no ser como niños. Por eso es importante llegar a una madurez. No, en este tiempo, en el océano de información, puedes encontrar de todo. No, está a la disposición de tu mano. No, puedes encontrar de todo tipo de información. Entonces es importante y necesario llegar a una madurez como persona, como cristianos. Ese es el objetivo, esa es la meta. No, llegar a ser maduros, llegar a una firmeza en tus convicciones, llegar a una firmeza en tu fe, llegar a una firmeza en lo que has creído. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, a través de estos procesos que nos dice Efesios. Dios nos quiere procesar para llegar nuevamente a una estatura, para llegar a una meta. Es lo que nos dice Efesios. Estos procesos, ¿no? Que conozcas plenamente la obra de Cristo. Que descubras quién eres, cuál es tu don. Que descubras tu identidad. Que desarrolles y realices tu habilidad, tu regalo para el mundo. No, que lo desarrolles. Que tu habilidad sea una bendición para los que están alrededor tuyo. Dios te quiere llevar una firmeza en tu fe, a una madurez, ¿no? Para no ser llevados de un lado para otro. ¿Y ahora qué dicen las noticias? ¿Y ahora cuándo se va a acabar el mundo? No, tanta información, tantas cosas que vemos, tantas cosas que escuchamos. Es necesario que en este tiempo desarrollemos un carácter, no, de firmeza, que tus convicciones estén bien puestas. Madurez. ¿Qué es la madurez? Es la habilidad de responder a las circunstancias a tu alrededor. Madurez es el estar consciente del tiempo y el lugar correcto para saber responder correctamente a toda situación. Madurez es saber dónde, con qué y en qué momento. La madurez no es solamente el punto perfecto de una fruta, ¿no? Tienes un durazno, ¿no? Y llega un día donde es el punto maduro, y ya después de ahí ya empieza en decadencia. Pero es el estado íntegro del hombre. Madurez es el estado íntegro, completo del hombre. El desarrollo de tu carácter te llevará a una madurez. Fíjate lo que dice 1 Corintios 14:20. Te voy a leer la versión Reina Valera. Dice: hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No, nos está llamando a una madurez en tu manera de pensar. No, cuando llegamos a una firmeza, cuando llegas a unas convicciones, no, cuando tus convicciones están bien firmes, cuando tu manera de pensar es firme, tus acciones van a ser diferentes. No vas a ser movido de un lado para otro. Dice aquí, no seas niño en tu manera de pensar, mejor sé niño en la malicia. Pero cuando viene en tu pensamiento, cuando viene en tu manera de pensar, cuando se refiere a tus ideas, sé maduro. No, sé firme. El carácter es importante y necesario en la vida de alguien. Lo primero que le da Dios al primer hombre, lo primero que le da a Adán es carácter. Le da sus características. No siempre tenemos que regresar al origen, siempre tenemos que regresar al Génesis.
Esto es lo primero que Dios le da. Le da su carácter, le da sus características. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios está hablando en el Génesis. Está dando sus características a la humanidad. Está dando sus características a el hombre. Entonces te voy a hablar un poco del significado del carácter, ¿no? Para poder entender el diseño y lo que implica la importancia del carácter en nosotros. Carácter. Mira, puede ser trazado esta palabra a una palabra griega que dice charasin, ¿no? Que tiene como significado sacar filo o cortar surcos, engravar, carve, ¿no? Y de esta palabra proviene character o carácter, ¿no? Con significado de marcar, esculpir, no escupir, sino esculpir, no carve. Imprimir, estampar, tener marcas distintivas. Esto es algo importante. Dice tener marcas distintivas, tener rasgos que diferencian o tener rasgos que hacen la diferencia. No, de esta palabra sale esta definición en inglés que es muy interesante. Dice que es una marca especial, una marca distintiva o diferente que hace la diferencia. En otras palabras y en términos fáciles, ¿no? ¿Cuántos cuando estaban niños o aún de grande, ¿no? Traían todo tipo de pan, agarrabas uno y lo mordías y decías, ese es el mío. Le ponías tu marca. La palabra carácter viene de ahí, ¿no? Marca distintiva que hace la diferencia. Ahora, en otro significado similar, todo esto son significados de esta palabra. Y otro significado similar, pero muy interesante, dice carácter es un dispositivo gráfico puesto en algo para indicar propiedad. Es un dispositivo que indica propiedad, ownership, indica origen y relación. Y bajo este significado último que te leo, es que se incluyen las letras del alfabeto en el idioma inglés. No estoy seguro como en español, pero en inglés se les llama character. Si te acuerdas, bueno, espero que te acuerdes, pero cuando empezaron a salir los teléfonos, ¿no? Los teléfonos que todavía tenían botones, y cada botón tenía una letra. No, a mí me tocó esto en mis años más jóvenes. Entonces, cuando mandabas un mensaje, pues te memorizabas los números, te memorizabas las letras, y podías estar mandando mensajes sin ni siquiera ver el teléfono, ¿no? Porque te memorizabas, cada número tiene 3 letras, cada número tiene 3 letras y te los memorizabas. Podías estar, ¿no? El maestro pensaba que estabas poniendo atención y nada, estabas contando abajo, mandando mensajes sin ver la pantalla, ¿no? Y cuando querías mandar un mensaje en aquel tiempo, cuando empezaron a salir todos los teléfonos, te ponía un número de palabras que cabían ahí. Decía 250 characters, ¿no? 500 characters. Y eso era el número de letras que podían caber en ese mensaje, ¿no? Entonces, eso es el significado que nos está dando. Un character es algo que no cambia. El carácter es algo que no cambia. Por eso lo incluyen en las letras. La A es la A donde quiera que la pones. La A es la A a las 2 de la mañana. La A es la A el martes y el miércoles, ¿no? Todos los días de la semana. Eso es carácter, ¿no? También se incluyen los números. El 1 es 1, tiene el mismo valor los 365 días del año, ¿no? Todos los números son incluidos como carácter. ¿Por qué? Porque no cambian, porque son los mismos. Donde quiera que los mires, donde quiera que los pones, son los mismos. Entonces eso nos da un significado de lo que es el carácter.
lo toman, ¿no?, de esta palabra para ponerlo en los números, para ponerlo en las letras. Ahora, carácter también se usa en la biología, biology, ¿no? ¿Cuánto les gustó biología? ¿No? También se usa este término, carácter, trait, ¿no? Carácter dominante o recesivo en español, ¿no? Que es el término que se da a los genes que recibe un bebé. ¿Qué es lo que es? Carácter. Es el término que se le da a los genes que un bebé recibe de sus padres, ¿no? En estos términos se usa el estudio, ¿no?, a la genética para comprender rasgos de la herencia, y se refieren a las características físicas. No todos reciben, todo ser humano recibe dos versiones del mismo gen, ¿no? Y el de carácter dominante va a ser el que va a ser, ahora sí, basándonos en la definición, el de carácter dominante va a ser el que va a ser estampado, ¿no? Va a ser imprimido. Por eso el niño se parece al papá, a la mamá. No, el de carácter dominante, character, ¿no? El de carácter dominante en estos términos de biología va a ser lo que va a pasar el rasgo de una persona a otra. No va a ser lo que va a pasar, lo que tenga el pie plano el niño y el papá y el otro niño. No son los que toman rasgos. Hace un imprint, no copy and paste. El gen dominante es normalmente el que da los rasgos a un bebé, ¿no? Hace un imprint, que es el significado de carácter, imprint. Hace una estampa, imprime, graba los rasgos de una persona, ¿no? El carácter que es dominante viene a ser imprimido en la otra persona, en el bebé, ¿no? Entonces, carácter es algo, ¿no?, como significado, algo que no cambia, algo que viene siendo, no son rasgos distintivos que hacen la diferencia. Rasgos distintivos que hacen la diferencia. No, cuando tú imprimes algo en tu computadora, la impresora solamente te va a imprimir lo que tienes en tu computadora, no va a ser otra cosa, ¿no? No va a cambiar. Ese es carácter. Estar firme, ser de un mismo sentir, no cambiar, tener tus convicciones y no cambiar. Eso es carácter, algo que no cambia, algo que permanece. ¿No? Y te doy todos estos ejemplos para poder captar el verdadero significado de lo que es carácter. No, ya no nada más es, bueno, el que siempre anda de malas. Carácter son rasgos que no cambian. Se va repitiendo, ¿no?, la creación. Pero cuando llega al hombre, hace algo diferente. Dios lo quería de otra manera. Quería hacer diferencia del resto de la creación. Quería poner sus rasgos, quería poner sus características, quería imprimir sus cualidades en el hombre. Por eso hace diferencia de todo el resto de la creación, de los animales, de las plantas, de todo lo creado. Hace diferencia. Todo lo demás fue creado de lo que no existía. Pero el hombre no pone diferencia, pone sus rasgos y es creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Con los rasgos de Dios, con lo dominante de Dios. Y le dice, ahora, con mi carácter, con mis características, que domine sobre toda la tierra. Que domine sobre toda la tierra. Al hombre le hubiera sido casi imposible poder cumplir su propósito sin las características de Dios. ¿Cómo iba a dominar? No, le da su carácter. Y lo que mirábamos, carácter da ownership,
da origen, da relación. Es lo primero que le da. Entonces el hombre puede cumplir su propósito. Hace una diferencia en toda la creación. Le pone sus rasgos, le pone una marca, no lo marca, carves. Y eso es lo que hace diferencia, eso es lo que hace la diferencia en el resto de la creación. No quería imprimir, quería estampar sus mismas características, que es lo que nos dice Romanos. Todo lo creado es creado para reflejar el poder y la naturaleza divina de Dios. En el hombre hizo esta diferencia, en el hombre pone estos rasgos, en nosotros, en ti, pone estos rasgos. No fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Hay algo en ti diferente, hay un rasgo diferente, una característica, hay un carácter. El carácter es necesario para sostener el propósito de Dios. No podemos esperar el poder, no podemos esperar el propósito sin desarrollar el carácter. No, hemos creído en un Dios grande, hemos creído en un Dios poderoso, hemos creído, no, que para Dios nada hay imposible. Entonces, si Dios es grande, si Dios es poderoso, podemos concluir que los propósitos de Dios para nuestra vida, para tu vida, son grandes. El carácter va a ser lo que va a sostener el propósito de Dios. Tu firmeza, el ser predecible, no, el estar firme en tus convicciones. El carácter sostendrá tu regalo. ¿Sabes? Se tiene la idea que el poder es malo, que el poder corrompe, ¿no? Se dice, ¿quieres conocer a alguien verdaderamente? You wanna know somebody. Give him power. No, dale poder, dale dinero. No decimos el amor al poder le hizo hacer esas cosas, le hizo hacer tales hechos. Pero el poder no es malo. No, porque Jesús dice, lo mirábamos en otra sesión, es necesario que me vaya, no, y recibirán poder. Y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el poder no es malo necesariamente. El poder lo que hace es exhibir una falta de carácter. No, el poder lo que hace es exhibir una ausencia de carácter o grietas en el carácter. No, por eso vemos personas, no, en diferentes posiciones de altura que salen en las noticias, no, encontraron a este o encontraron a este político, a esto. No, y le echamos a veces la culpa o tenemos esa idea de que el poder es malo, pero el poder solamente lo que hace es exhibir una falta de carácter. En la Biblia tenemos historias de personas con una gran habilidad, ¿no? Y a mí me gusta darte ejemplos para poder entender y poder captar lo que es realmente el significado de algo. Y mira, tenemos ejemplos de personas con una gran habilidad, ¿no? Que poseían cierta forma de poder, pero la falta de carácter les hizo terminar de una manera muy mal. Todos conocemos la historia de Sansón, ¿no? Un hombre que fue consagrado desde niño, desde antes de nacer. Sansón poseía, ¿no? Ya había una palabra sobre él desde antes de nacer. Y poseía, ¿no? Esta fuerza, poseía poder. No, la palabra que había sobre él es que vendría a liberar al pueblo de Israel. Ya había, ¿no? Ya había una palabra sobre él, ya había un propósito, ya había algo que él iba a lograr, ¿no?
el liberar al pueblo de Israel. Y vemos que la vida de Sansón no fue así. Tenía el poder, tenía la fuerza, no, pero no tenía el carácter para sostener ese llamado. No tenía el carácter para sostener ese regalo que se le había hecho. La instrucción era fácil. No te mezcles con los pueblos vecinos. Y vemos que una y otra vez, no lees la historia y regresaba, no, aunque sabía que querían descubrir la fuente de su poder. Él seguía regresando, seguía mezclándose. No, me imagino, era uno cuando estaba en su pueblo, ¿no? Y era otro cuando estaba con los filisteos, con los demás pueblos. Una falta de carácter, teniendo, no, un llamado, teniendo un poder distinto, un rasgo que lo diferenciaba, un rasgo que lo hacía diferente, teniendo un llamado, teniendo un regalo. La falta de carácter lo hizo acabar como burla del pueblo enemigo. Acabó muerto, me imagino, antes de tiempo, sin ojos, entre los filisteos, ¿no? Entonces, el carácter va a proteger tu don. El carácter va a proteger tu regalo. Tenemos también la historia de Elí, de un sacerdote, juez de Israel y sacerdote, que vemos que Dios ya había hecho pacto, ¿no? Ya había palabra, ¿no? Y serás sacerdote y tu familia vendrá, ¿no? A ser. Pero vemos, si lees la historia, que los hijos de Elí no eran los hijos de Elí hacían lo incorrecto. Y Elí lo sabía. Sabía lo que estaban haciendo. Decía, ¿por qué hacen pecar al pueblo de Dios? Y miras todo lo que les dice, pero es todo lo que hace. Ya había una palabra sobre él. Tenía una posición importante. Tenía poder. No, su posición indicaba poder. Era sacerdote del pueblo. No era cualquier cosa. Pero la falta de carácter no pudo sostener esa posición, no pudo sostener ese regalo, no pudo sostener ese don, ese llamamiento que se le había hecho. Vemos que Dios le habla y corta con eso. Una falta de carácter que lo llevó a Dios a levantar a otro sacerdote, levantar a otra persona que viene a ser Samuel. Y sabes, regularmente o a menudo voy a estas dos historias, de Sansón y de Samuel, porque son historias muy parecidas, ¿no? Vienen de madres que eran estériles, no podían tener hijos. Incluso antes de nacer, Dios les da una palabra, vas a tener un hijo. Y antes de nacer eran consagrados, ¿no? Para el servicio. Y vemos el contraste de las dos vidas, cómo acaba Sansón y la vida de Samuel. Nos dice, en un tiempo donde no había visión, ministraba la presencia de Dios. ¿Qué es eso? Alguien que tenía sus convicciones firmes. No había visión, dice. El sacerdote Elí, bueno, no estaba haciendo lo que necesitaba hacer. Pero él ministraba la presencia de Dios. Y lo que dice que crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Alguien que tenía carácter, ¿no? Y cuando fue desarrollando ese carácter, Dios lo levantó. Y vemos el contraste de estas dos historias. Vemos el fin de estas dos historias. Ya había un llamado para ellos dos. Pero miras el contraste de alguien que le faltaba carácter, que no había desarrollado un carácter, que no era firme en sus convicciones. Y alguien
que incluso cuando los tiempos no eran los mejores, cuando no había una visión, cuando las cosas no estaban saliendo como él esperaba, él estaba firme en lo que había creído. Él hacía lo que sabía hacer, que era ministrar la presencia de Dios. Él hacía lo que sabía hacer. Y estaba creciendo, estaba desarrollando este carácter. No. Entonces Dios levanta a este personaje, Dios levanta a Samuel. Eso es carácter. El no cambiar tus convicciones de acuerdo al tiempo que estamos viviendo o de acuerdo al tiempo que estás viviendo, no necesariamente con lo que vemos afuera, pero en tu trabajo. Ser el mismo en tu trabajo, ser el mismo en la casa, ser el mismo en la iglesia. Carácter es saber responder correctamente. Dos cosas que va a proteger un buen carácter, el carácter desarrollado. Va a proteger tus convicciones y va a proteger el regalo que Dios puso en ti. Va a proteger el propósito. El carácter firme sostendrá el regalo que Dios te dio. Por eso Dios nos quiere llevar en estos procesos para desarrollar este carácter que estaba en el hombre. Para desarrollar estas características que puso en ti. Que puedas recibir lo que Dios tiene para ti. Por eso nos pone en estos procesos, ¿no? Como vemos en Efesios. Por eso nos pone en estos procesos para poder recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que desarrolles sus características, su imagen, su semejanza. Romanos 5, 3 y 4, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Qué es lo que dice? También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Cuántos se alegran en las pruebas? Bueno, no necesariamente que te alegres, pero que estés firme en lo que has creído. Dice, nos alegramos al enfrentar pruebas. ¿Por qué? Porque estas dificultades nos ayudarán a desarrollar una resistencia. Y la resistencia desarrollará no cualquier carácter, sino una firmeza en lo que has creído, una firmeza de carácter. Un carácter desarrollado fortalecerá la esperanza a la cual hemos sido llamados, a una esperanza segura de salvación. Fuimos creados con las características de Dios, con su carácter, que nos permiten ver como Él ve, que nos permiten pensar como Él piensa, que nos permiten hacer lo que Él hace. Acuérdate, el hombre es la extensión de la naturaleza y el poder de Dios. El ser humano es la extensión de la naturaleza y el poder de Dios. Cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece, pierde estas características. Pierde esta identidad. Y es lo que nos trae nuevamente a este versículo, ¿no? Cuando el hombre cae, cuando el hombre peca, cae de donde estaba, pierde esta identidad. Empiezan estos procesos, ¿no? Que vemos en Efesios. ¿Para qué? Bueno, para restaurar nuevamente al hombre, para restaurar nuevamente las características que había puesto en el hombre. Dios nos mete en estos procesos para construir, dice, para edificar, para construir nuevamente, no para desarrollar las características con las que fuimos diseñados.
No fuimos diseñados a la imagen. No, a veces lo decimos tan fácil, pero fuimos diseñados. Hay una señal, no, there's a carve, hay una señal muy específica que puso en el hombre que hace la diferencia en el resto de la creación. Eso es la imagen y su semejanza. Entonces empieza cuando el hombre cae todo este proceso y nos lleva otra vez a restaurarlo. Dice hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos procesos nos van a llevar nuevamente al origen. Nos van a llevar nuevamente al diseño con el que fuiste formados. No, en el principio puso sus características, puso su marca para que el hombre hiciera diferencia, para que el hombre fuera diferente. ¿No? Y mira, aquí, mira, esto es algo muy importante. Mira, cuando el hombre cae de estas características, entonces manda a Jesús para que todo se cumpla en él, ¿no? Y pone nuevamente en Jesús un carácter, pone unas características del Padre. Es lo que decía Jesús: el Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Había unas características en él, había un carácter en él. Yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y nuevamente, ahí te va. En el primer hombre pone estos rasgos que hacen la diferencia. El hombre cae. Y llega este proceso y manda a Jesús. Y nuevamente, mira, pone estos rasgos en un hombre que es Jesús. Pone marcas que hacen la diferencia. Marcas que diferencian al primer Adán. Que diferencian al primer hombre. No vemos que en el principio Adán puso estas marcas para diferenciar sobre la creación. Pero el hombre cayó. Perdió esta naturaleza, perdió identidad. No pone estas marcas para diferenciar del resto de la creación. Manda a su Hijo Jesús y pone estas marcas en la cruz. ¿Qué es lo que dice Isaías? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, mas él rasgado por nuestras rebeliones y marcado por nuestros pecados. Nuevamente en Jesús, en el hombre, pone estas marcas, estos rasgos que hacen la diferencia para diferenciar del primer hombre. Ya los resultados ya no van a ser sin un carácter de Dios, sin un características de Dios. Ya los resultados ya no van a ser negativos. No, entonces Dios nuevamente pone en Jesús su carácter, sus características. Le pone rasgos específicos que vienen a hacer la diferencia. Viene a imprimir, no, lo que es el Padre. El Padre y yo uno somos, decía Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego en esa cruz pone, no, he carves, pone estas marcas que hacen la diferencia. Pone estas marcas que vienen a hacer diferencia en nosotros. Entonces, nuevamente, podemos ver como Jesús ve. Podemos pensar como Jesús piensa y hacer lo que Jesús hace. Antes de irse dice, cosas mayores harán ustedes en mi nombre. Las marcas, el carácter, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? El significado. Las marcas que se hicieron en Jesús son los que hacen la diferencia en los resultados que vas a tener. Las marcas de imprint, ¿no? Que hicieron en Jesús, los rasgos que se hicieron
en la cruz son los que hacen la diferencia de un Adán con malos resultados y un Jesús con todo disponible, ¿no? Con todo lo que el Padre quiere dar. Las marcas que hicieron a Jesús, dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora podemos nuevamente pensar como Jesús piensa, hacer lo que Jesús hace, ser. Volvemos a las características, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Estos procesos, este desarrollo. Carácter es ser de un mismo sentir. Ser los mismos en todo lugar. En el trabajo, en la iglesia, en la noche. Carácter es ser el mismo cuando nadie te mira. Carácter es ser firme en las convicciones que tienes. Carácter es tener rasgos que te hacen diferente. Carácter es conocer el tiempo y el lugar correcto. Carácter es saber responder correctamente a tu medio ambiente. Carácter es ser íntegro, sin importar quién esté o quién no esté. Carácter es que tú sí sea sí y que tú no sea no. Carácter es reconocer los errores. Carácter es, mira, Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de nuestra mente. Carácter es despojarse del viejo hombre. Carácter es despojarse de los viejos hábitos. Carácter es renovar nuestra mente, incluso si significa empezar desde cero, pero en una nueva mentalidad. Carácter es importante. El desarrollar el mismo carácter es a donde nos quiere llevar. Llegar a una madurez. Ser firme en lo que crees. Mira, ya con esta. Con esto te dejo ir, mira. Uno de los significados de carácter es imprimir, ¿no? Que es una acción de tomar una figura, una imagen y ponerla sobre algo, ¿no? El imprimir. Presionar hasta que la figura se refleje, hasta que la figura se ponga en el otro lado, ¿no? Un imprint. Y hay otra palabra que quiere decir la misma acción, de imprimir. Y sabes, en el hebreo, en el origen, una palabra no solamente tiene un significado, sino cuando la buscas, muchas de las veces, lo que quiere decir es una acción. No es solamente como un significado y ya con eso ya entendemos la palabra, sino muchas veces te va a describir una acción, y eso es lo que vimos en la palabra carácter, ¿no? Que es un imprint. Y hay otra palabra que quiere decir la misma acción, ¿no? Uno de los significados o raíces de la palabra gloria es esta acción, el imprimir. No, en inglés es heaviness o heavy, ¿no? Se traduce como pesado, como pesadez, ¿no? Y esta acción es poner algo, y la pesadez es tanto que empieza a imprimir la imagen en lo que está. Eso es lo que es gloria, ¿no? Que lo entendíamos en otra de las sesiones. La gloria de un reino era lo que construían, era lo que conquistaban, era la huella que dejaban, ¿no? Entonces, eso es lo que es gloria, la pesadez de algo que deja su imagen en la otra parte, la pesadez de algo que es tanto, ¿no? Que está tanto presionando que deja su imagen en la otra parte. Deja la huella, deja el imprint.
Entonces esto es uno de los significados de gloria. Gloria y carácter tienen la misma acción, tiene como el mismo significado. Y te digo esto, mira, porque quiero cerrar con esto. Segunda de Corintios 3:18. Dice, te voy a leer la Reina Valera 2015. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¡Wow! Somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en la misma imagen. De gloria en gloria. It's so much. Es tanto la pesadez. No es tanto que somos transformados de gloria en gloria. Mirando como a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor. Como un espejo. Como a un espejo. Bueno, somos un imprint. Somos una extensión. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y dice, somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados. No hay there's so much heaviness. Hay tanta pesadez de Dios, que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, mismo versículo. Dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¡Wow! A esto somos llamados. No a llegar a una estatura, a llegar a una medida, a ser transformados día a día para reflejar la gloria de Dios. ¿No? Para reflejar su imagen. Las características están disponibles. ¿Por qué? Porque se hicieron los rasgos en un hombre que hacían la diferencia y hacen la diferencia en mí. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios nos llama en este tiempo a desarrollar estas características que están en ti. Fuiste diseñado con un rasgo que hace la diferencia. En este tiempo donde no se sabe qué es verdad y qué no. Donde cambian, ¿no?, las verdades que se dicen de un día para otro. En este tiempo Dios te ha llamado y te ha levantado. Ha puesto una característica en ti especial que hace la diferencia. Tenemos que desarrollar esa madurez. Tenemos que desarrollar ese carácter. Tenemos que desarrollar las características de Dios para reflejar la imagen de Él mismo. Para reflejar su gloria. Wow. Entonces Dios nos llama a esto. Si estás pasando algo difícil, dice, alégrate, porque la resistencia desarrollará tu carácter. El estar tan cerca de Dios, que su misma pesadez nos va a llevar, dice, de gloria en gloria, hasta transformarnos en su misma imagen. Entonces, el propósito del hombre puede ser realizado.
Dios nos llama a desarrollar este carácter, a desarrollar sus características, ¿no? Somos cristianos o nos llamamos cristianos, ¿no? Personas que se parecen a Cristo. Entonces, ese es el tiempo, iglesia de Casa de Reino, ¿no? De reflejar lo que Dios ha puesto en nosotros, de ser de un mismo carácter, de ser una misma persona, que tus convicciones estén firmes en lo que has creído, que si Dios te dio una promesa, estés firme en lo que te haya dado. Si Dios te ha dado una palabra, que estés firme en eso, que tu fe sea firme en lo que has creído. Y Él hará, Él cumplirá. Él nos llevará en estos procesos que nos llevarán a descubrir el diseño con el que fuiste hecho, las características que puso en Él, las características que puso en ti, los rasgos que hacen la diferencia en ti, ¿no? El imprint que hizo en ti. Somos hechos a la imagen y semejanza. Y bueno, con esto me despido, ¿no? Llévate esta palabra y vamos a extendernos a lo que sigue. Estando en casa podemos. Vamos a extendernos a lo que sigue. Vamos a desarrollar estas características. No vamos a abrazar esta palabra, ¿no? Vamos a entender el diseño con el cual fuimos formados. Y bueno, nos despedimos. Gracias, nos estamos viendo y está atento a las conexiones que Dios va a seguir hablando en este tiempo. Bendiciones.